Acto 3. 50 sombras de Sarah. Capítulo 11. Inocencia perdida. Sarah Kerrigan era una asesina entrenada. Eso incluía habilidades de francotirador excepcionales. Podría matar a alguien desde tan lejos que ni siquiera podrías verla. Verás, eso es lo realmente aterrador de Ghost. No necesitan sus iónicos para matar a alguien. Es simplemente una opción más sobre cómo te matarán. Reducir a Sarah a la psiónica humana más poderosa era como reducir a un soldado a su arma. Quizás era lo más letal de ella, pero no el único que podía causar daño. ¿Conoces esas películas? Esos horribles solo bits de acción donde el héroe agarra una pistola y dispara a innumerables enemigos a 50 metros de distancia. A veces incluso más lejos. Bueno, eso no funciona en la realidad. Para la mayoría de las personas, sería difícil, si no imposible, golpear a alguien que se encuentra a más de 10 metros de distancia. Las pistolas no son los instrumentos más precisos para matar. Pero si le das un arma a alguien como Sarah, bueno, en ese caso, la ficción se convertirá en realidad. Los fantasmas fueron entrenados en todo tipo de cosas. Eso incluyó entrenamiento avanzado en armas de fuego. Nunca había confiado únicamente en su psiónica para realizar la toma perfecta. Así que sí, huir de Sarah era prácticamente lo más inútil que se podía hacer. ¿Cómo va el viejo dicho? ¿La fortuna favorece a los discapacitados mentales? Bueno, Jim era conocido por tener más suerte que cerebro, por lo que probablemente no fue una sorpresa que lo salvó. Mientras se apresuraba hacia la jungla, solo vio árboles. No se dio cuenta de que justo detrás de la primera línea de árboles, había una fuerte caída. Jim tenía demasiada prisa para darse cuenta, pero cuando llegó a la línea de árboles, dio ese paso fatal que lo salvaría de recibir un disparo en la espalda, solo para romperse el cuello unos segundos después. Sintió cómo el suelo se desvanecía repentinamente debajo de él, pero no pudo detenerse ni nada por el estilo. Cayó hacia adelante y fue entonces cuando la bala finalmente lo alcanzó. Se sintió como un latigazo caliente golpeando su hombro, y se dio cuenta en un instante que la bala lo había rozado. Perro suertudo. Fue entonces cuando su rostro se estrelló contra uno de los árboles. Dolor, dolor y aún más dolor lo acompañaron mientras caía por la pendiente. Chocó contra uno, dos, muchos árboles y todo se puso patas arriba. Era como ser un pez en un barril lleno de navajas. Si toda la situación no hubiera sido tan dramática, hubiera sido muy graciosa. Realmente se las arregló para golpear todos los malditos árboles en su camino hacia abajo. El último golpe fue especialmente malo. Jim pudo ver el árbol acercándose a él. O estaba cayendo hacia el árbol, dependiendo de cómo lo mires. Se las arregló para poner sus manos frente a su cara, pero cuando se estrelló contra la cabeza del tronco primero, no ayudaron mucho en términos de protección. Por el contrario, se sentía como si acabara de romperse ambos brazos. El impacto fue brutal y la cabeza de Jim voló hacia atrás. Las estrellas explotaron frente a sus ojos y perdió todo sentido de orientación. Cuando finalmente llegó al final de la pendiente, su cuerpo dejó de moverse, sin embargo, todo seguía dando vueltas dentro de su cabeza. Trató de volver a ponerse de pie, pero era solo un instinto y su cuerpo no estaba de acuerdo con eso. Sarah, tengo que... Jim se las arregló para darse la vuelta y mirar hacia los árboles por encima de él. Sus párpados comenzaron a revolotear y luego sus luces finalmente se apagaron para siempre. Lo último que escuchó fue la voz del mayor. Déjalo, tenemos cosas más importantes que hacer. Y luego todo se oscureció. Jim no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Lo primero que hizo cuando su mente empezó a recuperar algo de tracción fue gemir de dolor. Su cabeza. Dolía tanto, como si un maldito tanque se hubiera volcado sobre él. Trató de abrir los ojos, pero cuando la luz brillante lo cegó, apretó los dientes y volvió a gemir. Oh, mira quién finalmente está despierto. Una voz masculina llegó a sus oídos. Por un segundo, pensó que era el mayor Rum y trató de levantarse, pero fue entonces cuando sintió una mano en su pecho. Era la mano de un hombre, sí. Pero fue suave. Tranquilo, socio. No exageres. Parece que has pasado por el infierno y has vuelto. Te remendamos lo mejor posible, pero probablemente deberíamos dejar que un médico revise esos moretones. Tienes mucha suerte, aunque... Si mi hija no te hubiera encontrado y hubieras pasado la noche afuera, bueno, alegrémonos de que te haya encontrado. ¿Hija? Oh diablos, ¿dónde estaba? A pesar de que su cuerpo le decía que se quedara agachado y mantuviera los ojos cerrados, sabía que no podía hacer eso. Lo último que Jim recordaba era correr por su vida cuando Sarah le había apuntado con el arma. Sarah.
Gritó y volvió a levantarse. Gran error. Hizo una mueca de dolor y el hombre que se arrodilló a su lado retrocedió de inmediato. Oh, oye. Tranquilo, socio. Sara, sí. Lo sé. ¿Ella te dijo su nombre? TSK, nunca puede decir que no a extraños, ¿verdad? Necesito hablar con ella después. Sara está bien, aunque. Ella te salvó el trasero. Había tanta información dentro de esas palabras, desafortunadamente, a Jim le costó entender lo que el hombre estaba tratando de decirle. ¿Sara está a salvo? Antes de que pudiera contemplar eso, Jim sintió como la habitación comenzaba a girar alrededor de su cabeza. Cayó hacia atrás y, para su propia sorpresa, aterrizó sobre algo blando. Miró a su alrededor y su mente tuvo dificultades para procesar el hecho de que estaba dentro de una casa. Ni un búnker, ni un cuartel, ni siquiera una villa. No, era una casa normal. A Jim le recordó su hogar, cuando era niño. Sin embargo, no fue lo mismo. Porque no era su casa. Parece que has pasado por el infierno. Dijo el hombre desconocido y miró bien a Jim. Parece que te encontraste con una mala multitud. O con un oso. A pesar de que el hombre sonaba bastante amigable con Jim, sabía que esto podría ser solo otro truco. Y aunque todavía estaba vivo, no quería pasar por este tipo de mierda una vez más. Demonios, Jim estaba bastante seguro de que no podría pasar por ese tratamiento una vez más. ¿Dónde estoy? Quiso saber, mirando al techo y sintiendo como todo su cuerpo palpitaba de dolor e incomodidad. En nuestra casa. Después de que mi hija te encontró, te arrastré aquí. Ahora, mi esposa estaba bastante preocupada de que pudieras ser un ladrón o algo por el estilo. Pero no te ves así. Soldado, no es así. ¿Cómo? Murmuró Jim y el hombre se rió entre dientes. Oh, he visto una buena cantidad de ladrones y brutos, y no te pareces a ninguno de ellos. Simplemente como alguien que se despertó en el lado equivocado de un puño. Entonces, soldado. El hombre sonaba tan digno de confianza y Jim estaba demasiado agotado para realmente oponer resistencia. ¿Hace años que? Jim finalmente respondió. Hace tantos años. Sí. Como pensaba. Sabes, mi esposa estaba bastante enojada cuando Sara y yo te trajimos aquí. No te quería dentro de nuestra casa. Pero si encuentras a alguien que necesita ayuda, no puedes fingir que. Eres solo aire, ¿verdad? Jim no respondió a eso. Simplemente estaba demasiado cansado y agotado. Pero si ese tipo realmente no estaba interesado en torturar a Jim, todo lo que acababa de decir sonaba bastante dulce. Está bien, compañero, quédate aquí y toma un respiro. Voy a comprobar si podemos traer a Doc Brown aquí para que pueda verte. Relájate y tómatelo con calma, ¿de acuerdo? Todo estará bien. Mientras escuchaba la voz del hombre, Jim quiso creerle. Le recordaba a alguien que había conocido hacía mucho tiempo. Alguien que ya no estaba. Curiosamente, este hombre le recordó a Jim a su propio padre. Pudo escuchar cómo el hombre se puso de pie y se alejó. Cuando estuvo solo, Jim trató de abrir los ojos y observar mejor a la persona desconocida, pero el otro hombre ya se había ido. Escuchó cómo se abría una puerta y cómo el extraño hablaba con alguien justo afuera de la habitación. Sí, está despierto. Debería llamar a Doc Brown. Parece que nada está roto, pero un profesional debería mirar más de cerca, solo para estar seguro. Tal vez deberías llamar al mariscal también. Ya sabes, solo para estar seguro. Podría ser solo otro estafador. No confío en él. Esa voz pertenecía a una mujer. Por un segundo, Jim pensó que era Sara, pero luego se dio cuenta de que no era la voz de su amante. Sonó casi como Sara. Casi, pero no del todo. Relájate, Darlene. No creo que sea peligroso. Además, quien quiera que lo golpeó, hizo un muy buen trabajo. No irá a ningún lado pronto. Dijo el hombre de nuevo. Soy el único que ve el problema aquí. Fue golpeado por alguien, Patrick. Eso significa que alguien quería hacer eso. Y no quiero estar cerca de esas personas. No cabía duda de que esta mujer quería a Jim fuera de su casa, y no podía culparla por eso. Abrió los ojos cuando finalmente se había adaptado a la luz brillante que lo rodeaba. Cuando volvió la cabeza, se dio cuenta de que estaba dentro de una casa, una sala de estar para ser exactos. De hecho, era un lugar realmente agradable. Las paredes eran blancas y había muchos muebles de aspecto antiguo alrededor. Viejo, pero no gastado. Le dio a todo el lugar un toque bastante clásico. Escuche, el hombre no irá a ninguna parte pronto. Intentaré contactar al Doc y pedirle que venga lo antes posible. Sugirió el hombre llamado Patrick.
La mujer, Jim simplemente asumió que era la esposa de Patrick, se limitó a gruñir, pero luego se dio. HMPF. Muy bien. Pero quiero que se vaya de mi casa lo antes posible. Y ni se te ocurra ofrecerle quedarse a pasar la noche, eso no va a pasar. Gruñó la mujer. No había ningún error, su voz no solo se parecía a la de Sarah, sino que su tono le recordaba a Jim también a su amante. Era como si esas dos mujeres estuvieran relacionadas o algo así. Sí, querida. Patrick suspiró. Llamaré al Doc Brown ahora. ¿Y qué hay de ese vagabundo sangrante en mi sala de estar? Preguntó la mujer. ¿Vagabundo sangrante? A Jim ya le gustaba esa mujer. Uf, déjalo, es inofensivo. Y no te preocupes, todo estará bien. Patrick trató de tranquilizarla. Multa. Replicó la mujer. Pero si hace algo estúpido, si solo mira en la dirección equivocada, tomaré un gran palo y lo golpearé tan fuerte que desearía que los otros tipos que le hicieron eso hubieran terminado lo que tenían empezado. En realidad, había sido una niña. Una chica muy mortal. Pero incluso entonces, a Jim ya le agradaba esa mujer. Tenía fuego y sabía cómo mantenerse firme. Al igual que alguien más que conocía. Está bien, intentaré ponerme en contacto con el Doc ahora. Si pasa algo, solo grita. Patrick dijo y luego Jim escuchó cómo el hombre se alejaba. Todo se quedó en silencio y Jim suspiró aliviado. Finalmente tuvo algo de tiempo para relajarse. Su cuerpo todavía le dolía como el infierno, pero en ninguna parte era tan malo como lo había sido hace un rato. Sorprendentemente, parecía que ninguno de sus huesos estaba roto. Aunque no por no intentarlo, murmuró para sí mismo. Aún así, mientras estaba acostado en el sofá y sin nada más que hacer, comenzó a pensar en Sarah, en cómo lo había golpeado hasta convertirlo en una pulpa sanguinolenta. No era ajeno al dolor, y había perdido suficientes peleas como para saber lo que se siente estar tumbado boca abajo en el suelo y que te entreguen el culo a lo grande. Quizás había algo mal con él, pero el hecho de que Sarah lo hubiera convertido en carne picada no le molestaba tanto como la expresión de su rostro cuando le había aplicado algo de amor físico. Esos ojos, esos hermosos ojos verdes, habían estado muertos. Era como si ni siquiera hubiera mirado a una persona, sino a una máquina. Amaba los ojos de Sarah, era uno de sus rasgos más llamativos. Solo había un pequeño problema con eso. Sarah tenía la mala costumbre de cambiar de ojos todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo probablemente fue demasiado, pero aún así. Recordó esos ojos amarillos, brillando con ira y rabia incontrolable. La reina de espadas nunca había poseído ni una sola célula gentil en su cuerpo, y esos ojos todavía lo perseguían en sus sueños y pesadillas. Y luego estaba la otra reina de espadas. Ahora que lo pensaba, nunca le había preguntado a Sarah por qué sus ojos se habían vuelto morados después de que ella misma se reinfestó. Esos ojos purpúreos brillantes habían sido diferentes de la rabia amarilla de la reina de espadas original. Esos ojos se habían llenado de dolor y dolor. Quizás nadie más se había dado cuenta de eso, pero Jim se había dado cuenta en un instante de que había algo diferente en esos ojos. ¿Importó? Probablemente no. Probablemente sí. Jim no podía decirlo. Estaba cansado, no solo físicamente, sino también mentalmente. Cerró los ojos y se permitió relajarse. Quizás la gente normal se preguntaría por qué seguía aquí, por qué seguía pensando en Sarah y por qué no estaba tan enojado con ella. Realmente no podía responder esa pregunta. Pero cuando recordó esos ojos muertos, no podía estar enojado con ella. Porque esos ojos no habían pertenecido a la misma Sarah que él conocía y amaba tanto. O tal vez era solo un gran masoquista, quién sabía. ¿Quién eres realmente, Sarah Kerrigan?, se susurró a sí mismo. Encontrar una respuesta por sí solo parecía completamente imposible e inútil. Mientras Jim miraba al techo, se dio cuenta de que había reemplazado un gran dolor de cabeza por otro. Ciertamente no se trataba de cómo había imaginado su reencuentro con Sarah. Por otra parte, ¿cómo había imaginado que saldrían las cosas? ¿Que vivirían felices para siempre? Bueno, sí, esa había sido la idea general. A veces haces cosas estúpidas porque nunca las cuestionas. Nadie lo hace, porque nadie tiene que ver qué pasará si estas reglas de ignorancia ya no se aplican a tu vida. Jim, sin embargo, no podía ir a ninguna parte. Estaba atrapado dentro de un sueño. ¿O no fue un sueño? Demonios, ni siquiera sabía dónde estaba. Giró la cabeza hacia un lado y se las arregló para mirar por la ventana. Podía ver el cielo y vio la misma nebulosa a la que estaba acostumbrado.
Bueno, ya que nadie le estaba disparando o tratando de golpearlo hasta convertirlo en un desastre, al menos podía tomarse un tiempo y pensar las cosas. Estaba tan jodido. Todo lo que había experimentado hasta ahora se había sentido tan real. El dolor, el cansancio, el miedo. Sin embargo, cada vez era más difícil aceptar que esta era la realidad. ¿Cómo pudo él? Acababa de ser atacado por una versión más joven de su amante, y nada de eso tenía sentido para él. Jim era un tipo sencillo, pero no era un idiota. Sabía que había momentos en los que no debes pensar en los problemas porque de todos modos no puedes resolverlos. Como cómo diablos terminó en una casa normal con un tipo llamado Patrick diciéndole que todo estaba bien. Jim decidió que esta era la oportunidad perfecta para tomar un respiro. Fue entonces cuando de repente escuchó algo que no había esperado en absoluto. Sarah Louise Kerrigan. Escuchó gritar a la mujer. ¿Qué es eso? Los ojos de Jim se abrieron de golpe y se olvidó de su dolor y su agotamiento. Trató de volver a levantarse, pero todos sus músculos le dolían como el infierno. Miró a su alrededor y trató de encontrar a Sarah. Es cuando. ¡Ueeeee! La puerta en el otro extremo de la habitación se abrió y una niña pequeña irrumpió en la habitación. Ella era tan rápida, era solo un borrón. Pero incluso entonces, Jim pudo ver el pelo rojo llameante y la gran sonrisa en su rostro. Sus ojos verdes brillaban como esmeraldas, y Jim tuvo dificultades para procesar todo esto. Pasó corriendo junto a Jim y ni siquiera lo miró cuando gritó. Hola, señor, ¿cómo está? Soy Sarah, encantado de conocerlo. Antes de que Jim pudiera responder algo, la niña llegó al otro extremo de la habitación, abrió otra puerta y desapareció afuera. Ella se fue en cuestión de segundos. Sarah. Sarah, vuelve aquí de inmediato. Gritó la mujer enfadada cuando entró en la sala de estar. Jim la miró y parpadeó confundido. ¿Sarah? Esa mujer, no era Sarah. Sin embargo, el parecido era desconcertante. El pelo rojo y esos labios carnosos eran iguales. Sin embargo, hubo algunas diferencias. Sus ojos no eran verdes, eran azules. Y la cara era un poco más redonda, pero aún muy atractiva. Llevaba un vestido ligero de verano, y cuando entró en la habitación y vio a Jim, una expresión de molestia apareció en su rostro. Era la misma mirada que le dirigió Sarah cuando volvió a hacer algo estúpido. Usted. Gruñó la mujer. ¿Viste un demonio pelirrojo, aproximadamente de este tamaño? ¿No puedes quedarte quieto ni siquiera por 2 segundos? La mujer quiso saber y se llevó la mano a la cadera. Jim negó con la cabeza, solo para decir lo contrario. Sí, creo que ella se escapó de esa manera. Se las arregló para murmurar. Mientras estudiaba los rasgos enojados de la mujer, no pudo evitar hacer esa pregunta una vez más. ¿Sarah? Sis. La mujer siseó. Esa es mi hija. ¿Y qué, te dijo su nombre? Oh, esa niña. Ella sabe que se supone que no debe hablar con extraños. Oh, solo espera, Patrick. Una vez que regreses, te voy a decir cómo buena sus escuchas, hija. ¿Hija? ¿Qué diablos estaba pasando aquí? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? Susurró Jim. Había un límite sobre cuánto podía procesar una mente humana. ¿Y esto? Esto fue simplemente una exageración sensorial. La mujer le dio una mirada fría y cruzó los brazos frente a su pecho. Su lenguaje corporal, la forma en que hablaba, podía ver a Sarah encima de ella. Pero no fue Sarah, fue. Esta es mi casa, y no responderé las preguntas de algún hombre que piense que puede hacer lo que quiera. No sé por qué Patrick te arrastró aquí, pero una vez que el Dr. Brown te miró, quiero que te vayas. ¿Entendido? Eso no era una pregunta. Esta mujer fue bastante resuelta, pero Jim se dio cuenta de que no era nada personal. Esta era su casa y no se suponía que él estuviera aquí. Lydia había sido igual. Jim vio la expresión severa en el rostro de la mujer y suspiró. Lo siento, señora, no quería entrometerme. Ha sido solo un día increíble. El hecho de que esto fuera una alucinación pareció desvanecerse de la mente de Jim. Además, ahora que miraba a esa mujer, ahora que había escuchado sus palabras, a Jim le parecía totalmente claro. Eres la madre de Sarah. Susurró y la mujer, que estaba a punto de salir de la habitación, se detuvo y se volvió hacia él. Como muy perspicaz. Gruñó la mujer. Ni siquiera trató de ocultar su animosidad hacia Jim. Quizás este no era el momento adecuado para decirle que se acostaría con el yo futuro de su pequeña hija. Había cosas que no debían decirse. Fue entonces cuando Jim decidió volver a levantarse. Gimió de dolor e incomodidad. Era como si su espalda estuviera en llamas. Y sus piernas. Y sus brazos. Y sus hombros.
Y prácticamente el resto de su cuerpo. Suspiró y se preguntó cómo era posible que él se moviera. O era mucho más duro de lo que pensaba, o era el bastardo más afortunado del mundo. O tal vez Sarah había decidido no ir hasta el final mientras le daba una paliza. Quizás una pequeña parte de su mente había decidido no ir a matar. Tal vez se estaba engañando a sí mismo para no tener que enfrentarse a la verdad. Y la verdad es que estaba perdido. Lo siento, no quería causar ningún problema. Juro que seguiré mi camino una vez que pueda sentir mis extremidades de nuevo. Aunque no tenía idea de a dónde debería ir. Todo estaba empezando a deslizarse entre sus dedos, al igual que su sentido de la realidad. ¿Qué era real y qué no? ¿Sarah realmente lo había recogido de Mar Sarah? ¿Qué hay de su tiempo en Coral? ¿Qué hay de Smith y Brent? ¿Había sido todo solo un sueño? ¿El momento en que Sarah y Jim se habían amado en la playa? ¿Esa palmera malhumorada que lo había golpeado la semana pasada? ¿Una Sarah joven y adolescente haciendo lo mismo, solo que mucho peor? Nada de eso tenía sentido, y algo de eso era casi ridículo. Pero había una persona justo enfrente de él, ¿verdad? Y ella le estaba diciendo algo. Para largarse de su casa. Pero antes de que pudiera intentar levantarse, la mujer se acercó a él y presionó a Jim para que volviera a bajar. Quédate abajo. No quiero que vuelvas a sangrar por todo el piso. Mi esposo está llamando al doctor Brown, él te echará un vistazo. Entonces puedes irte, pero no echaré a alguien que pueda estar gravemente herido. Gracias, señora. Preguntó por su nombre. Tenía miedo de la respuesta, pero aún tenía que preguntar. Kerrigan. Respondió la mujer con voz fría. El nombre es Kerrigan. Kerrigan. Tenía que ser un sueño. Una pesadilla, para ser exactos. Mi nombre es, comenzó Jim, pero ella negó con la cabeza. No me importa. Te irás muy pronto, así que espera aquí hasta que llegue el doctor Brown. Y con aquí, quiero decir aquí. Ella señaló el sofá en el que estaba acostado. Si te veo corriendo por mi casa, usaré mi sartén para algo diferente a hacer comida. ¿Entendido? Daba tanto miedo como su hija. Sí, señora. Bien. Si necesitas algo de beber, grita muy fuerte. Ahora discúlpame, tengo que encontrar a ese diablillo llamado mi hija. Jim tenía muchas preguntas, pero cuando la madre de Sarah se alejó, no supo qué preguntar. Casi había llegado a la puerta cuando Jim finalmente comenzó a hablar. Tu hija, comenzó y su madre se congeló en un instante. Se dio la vuelta y le dio a Jim la mirada más fría que jamás había visto. Sí, realmente era tan aterradora como su hija. ¿Qué hay de ella? Ella quiere saber. No lo dijo en voz alta, pero Jim pudo sentir lo que estaba tratando de decirle. Métete con mi familia y te despellejaré vivo. Ella es algo realmente especial, ¿te das cuenta de eso, verdad? Luego le dijo a ella. Al principio, parecía como si la madre de Sarah quisiera decirle que no debería hablar como un pedófilo espeluznante frente a la madre de un niño, pero luego solo suspiró. Ese niño será mi muerte algún día. Apenas escucha nada de lo que le digo, y si hace algo que se supone que no debe hacer, simplemente se esconde detrás de mi esposo. ¿Y qué hace él? Él siempre se pone de su lado. Es como si estuviera criando a dos hijos, no solo a uno. ¿Y quién es siempre el malo? TSK, a pesar de que Jim todavía tenía mucho dolor, no pudo evitar reír. Hizo que la señora Kerrigan gruñera. ¿Qué es tan gracioso? Ella quiere saber. Nada, es solo, comenzó antes de respirar profundamente. Mi esposa dijo lo mismo. Que tenía que lidiar con dos niños, uno pequeño y otro grande. Estoy segura de que está feliz de ver que su esposo corre por el bosque por la noche, es golpeado por un oso o algo así. Cuando escuchó eso, Jim bajó la vista. Ya no están por aquí. Susurró y la señora Kerrigan se dio cuenta de lo que quería decir. Ella también miró hacia abajo y volvió la cabeza. Lamento escuchar eso. Solo recuéstate y espera al doctor. A quien quiera que mi ilustre esposo se las arregle para salir. Ahora discúlpame, necesito encontrar a ese pequeño diablo pelirrojo. Se refirió a Sarah y abrió la puerta antes de salir. Sarah Louise Kerrigan. ¿Dónde estás? La cena está casi lista y se supone que no debes jugar afuera y ensuciarte de nuevo. Hablado como una verdadera madre. Jim sabía que probablemente debería hacer algo, como volver a ponerse de pie. Pero luego decidió no hacer nada, darle un momento de descanso a su cuerpo herido. Si Sarah, la Sarah adolescente, lo hubiera puesto del revés. Si eso realmente había sucedido, entonces solo quería quedarse aquí y evitar volver a verla. Solo entonces se dio cuenta de lo cobarde que era. Sarah estaba ahí fuera. Ella estaba sufriendo. ¿Y qué hizo?
Quería quedarse aquí, en este sofá, y perder el tiempo. Pero tal vez todo había sido solo un sueño. Quizás Sarah, su Sarah, no era más que una construcción de su mente. Quizás Lily y Honey estuvieran esperando en casa. Tal vez se las había arreglado para golpearse la cabeza en el camino de regreso y ahora estaba alucinando cosas. Sin duda, tendría más sentido que la otra explicación. Que acababa de conocer a dos Sarah diferentes. Antes de que pudiera seguir alimentando su propio dolor de cabeza, la puerta se abrió y el hombre que lo había recibido entró. Oh, mira quién finalmente está empezando a verse mejor. Patrick Kerrigan dijo y se acercó a Jim. ¿Cómo te sientes, socio? Como una mierda. Jim respondió con sinceridad. Hizo que el hombre se riera entre dientes. Una respuesta honesta. Apuesto a que mi esposa no estaba muy feliz de escuchar eso. Bueno, ella no estaba muy feliz hablando conmigo. Me dijo que no debía tocar nada y que ella usaría su sartén conmigo si él intentaba portarse mal. Jim respondió y Patrick se rió. Sí, esa es mi esposa. Sin embargo, no te lo tomes como algo personal. Simplemente no le gustan los extraños. Especialmente el tipo de extraños que sangran en su piso. No puedo culparla por eso. Jim murmuró. Sí, bueno, no te preocupes. Como dije, no es nada personal. Ah, y me comuniqué con Doc Brown. Todavía tiene algunas otras cosas que hacer, pero vendrá lo antes posible y echará un vistazo a ti. Eso no es necesario, puedo, uff. Jim trató de volver a levantarse, pero su cuerpo todavía le dolía como el infierno. Y todo lo que Patrick hizo fue reír y negar con la cabeza. Oh, humildemente no estoy de acuerdo, amigable extraño. Quédate agachado y espera al médico. No te preocupes, todo está bien. Dime, ¿no has visto a mi esposa ni a mi hija? La cena está en la mesa, pero no hay nadie. Aquí. Patrick quería saber. Jim suspiró y miró la puerta que conducía al exterior. Su esposa salió. Quería buscar a su hija. Se sintió mal decir eso. Se negó a llamar a esa chica Sarah. No fue Sarah. De todos modos, no su Sarah. Era un recuerdo del pasado, Jim se las había arreglado para reconstruir todo eso. ¿O fue un sueño? ¿O Sarah Kerrigan había sido un sueño y ahora finalmente se estaba despertando, solo para darse cuenta de que los últimos años no habían sido más que una alucinación? Estaba demasiado cansado para luchar contra esas dudas, y cuando miró el rostro preocupado de Patrick, no pudo evitar sonreír. Está bien, tu esposa solo estaba enojada porque Sarah se escapó de nuevo. Parece que lo hace de vez en cuando, ¿eh? Sí. Desde la hora del desayuno hasta la hora de no quiero irme a la cama todavía. Patrick estuvo de acuerdo. Fue entonces cuando ambos hombres finalmente volvieron a escuchar la voz de Sarah. Y no solo de ella. Mamá, mira lo que encontré. Mira lo que encontré. Gritó de alegría y regocijo. Ah, aquí están. Patrick se rió entre dientes. Estaban justo afuera de la casa y a punto de regresar. Sarah Louise Kerrigan. Mírate. Su madre la regañó. Todo sucio otra vez. ¿Por qué tengo que aguantar esto? ¿Por qué tuvimos que conseguir una pequeña alondra en lugar de una pequeña hija que se porta bien, eh? Jim tuvo que reír cuando escuchó eso. Pero mamá. Mira lo que encontré. Un bicho. Hubo un momento de silencio y Jim se relajó. Parecía como si finalmente estuviera experimentando algo agradable e inofensivo para variar. Y si esto era solo un sueño o una alucinación, entonces también podría disfrutarlo mientras durara. Pero, por supuesto, al universo le encantaba demostrar que estaba equivocado. Mamá, mira, es un error pero entonces la pequeña Sarah de repente se quedó en silencio. Mira lo que has hecho, Sarah. Su madre la regañó de nuevo. Has aplastado ese bicho. Ahora está en tus manos, ¿cómo puedes? Y ahí fue cuando las cosas cambiaron. ¡No! No, prometí que no lo lastimaría. La joven Sarah de repente gritó, y Jim pudo sentirla de repente en el fondo de su mente otra vez. Por un breve momento, la razón volvió a él. Sarah. Gritó y rodó fuera del sofá. Guau, tranquilo, socio. Patrick Kerrigan dijo y ayudó a Jim a levantarse. Deberías recostarte de nuevo. Sin embargo, Jim no tuvo tiempo para eso. Podía volver a oír la voz de Sarah en el fondo de su mente. ¡No! No quería matarla. No, fue un accidente. Era lo mismo que había dicho antes de que todo se convirtiera en un desastre. Parecía como si a Jim no se le permitiera descansar. La abrumadora sensación de pavor regresó a él, y supo que era una mala señal. No, no otra vez. Hazlo parar. La voz de Sarah resonó en su mente. Pudo ver la expresión preocupada de Patrick Kerrigan.
El hombre no sabía lo que estaba pasando. Tampoco Jim, pero al menos sabía que algo malo estaba a punto de suceder. Sarah, es solo un error. Y tú lo mataste. TSK. Podía oír a su madre. Trató de llegar a la puerta y salir, pero su cuerpo seguía rezagado. Patrick, que solo vio a un hombre desesperado que sufría mucho dolor, corrió hacia Jim y se deslizó bajo su brazo. Oye, vamos. Déjame ayudarte. ¿Quieres tomar un poco de aire fresco? Sarah, necesito ir con Sarah. Jim solo gimió. Quizás la gente normal pensaría que algo andaba mal en esta escena, pero las reglas de la realidad ya no estaban presentes. Patrick simplemente ayudó a Jim a ir hacia la puerta. Parecía como si no le importara el hecho de que este vagabundo mal golpeado estuviera gritando el nombre de su propia hija. Se estaban acercando a la puerta y Jim podía oír la voz de Sarah gimiendo de agonía, pero solo dentro de su cabeza. No, por favor. No otra vez. No quise hacer eso. Hazlo parar. Pero no se detendría. Porque todo esto había sucedido hace mucho tiempo. No, no. Podía oír a la pequeña Sarah gritar. Llegaron a la puerta y Jim puso la mano en el pomo de la puerta. Y ahí fue cuando las cosas volvieron a ir al sur. Por un segundo, pensó que alguien le había disparado en la cabeza. Un dolor claro y agudo atravesó su mente. Se sintió como un bisturí cortando su cerebro. Gimió de dolor y sus ojos rodaron hacia la parte posterior de su cráneo. A Patrick no le fue mucho mejor, pudo escuchar cómo el hombre gritaba de dolor y se arrodillaba. Sin embargo, a diferencia de Patrick, Jim sabía lo que estaba asaltando su cerebro. Esos eran psiónicos. Y los psiónicos no eran solo psiónicos. Tenía muchos tipos diferentes de sabor. Los psiónicos protos generalmente se sentían fríos y extraños. Un solo pensamiento de un protos contenía suficiente información para mantener ocupado a un humano durante horas, tal vez incluso días. Y Serg eran salvajes y devastadores, al igual que sus pensamientos. Si le preguntaras a Jim, él preferiría a los protos a los Serg en cualquier momento. ¿Y Sarah? Bueno, ella era otra cosa. Pero estos psiónicos no eran ni Serg ni protos. No, eran humanos. Y se sentían como alguien que él conocía. Eran los psiónicos de Sarah. Sin embargo, había algo diferente en ellos. Los psiónicos tenían cierto gusto, dependiendo de la persona. Incluso como la reina de espadas, la psiónica de Sarah había mantenido el mismo gusto. Solo que mucho más poderoso, mucho más lleno de rabia. Por lo general, sus psiónicos eran increíblemente poderosos, como una espada así conectada a un reactor nuclear. Pero ahora mismo se sentían como un volcán, crudo y descontrolado. Como algo que no estaba destinado a ser controlado porque no puedes hacer eso. ¿O alguna vez ha intentado domesticar un volcán? Buena suerte con eso, cuéntanos cómo funcionó. Jim cayó de rodillas. Quizás la única razón por la que su cabeza no estalló en pedazos fue porque había sentidos iónicos dentro de su mente antes. Había formas de combatirlo. Formas muy limitadas. ¿O logró sobrevivir a esto porque nada de esto era real? Bueno, ciertamente se sintió bastante real. Y cuando Jim cayó de rodillas, pudo ver que Patrick estaba mucho peor. Hazlo parar. El hombre gritó de dolor y terror. Para alguien que nunca había experimentado algo así, realmente podría ser una experiencia aterradora. Simplemente fue demasiado. Jim, que sabía cómo manejar una pequeña cantidad de sondeo psiónico, hizo lo único que podía hacer. Se puso de pie y se estrelló contra la puerta. Y cuando finalmente vio lo que estaba pasando, sus ojos se abrieron en estado de shock. Jim había visto su parte justa de carnicería. No era ajeno a la violencia excesiva, pero había un límite en la cantidad que podía soportar una persona. En Shiloh, cuando era un niño pequeño, había estado este tipo. Jim no podía recordar su nombre, todo lo que sabía era que este hombre había sido una maldita montaña. Brazos gruesos como troncos, más grandes incluso que la cola de un hidralisco, el tipo de hombre que quieres tener en la espalda cuando las cosas van mal. Ya sabes, material de Tichus. Solo había habido un problema con eso. Este tipo no había podido tolerar la sangre. La vista de sangre le había hecho desmayarse. Hilarante, de verdad. Al menos para el joven Jimmy. Hasta que su padre le explicó que no debía burlarse del hombre. Todos tenían un botón que no debería atreverse a presionar. El hecho de que no tenga problemas con la sangre no significa que pueda mirar todo y comerse un bistec grande y gordo después. Naturalmente, Jim no le había creído a su padre en ese entonces. ¿Por qué debería haber hecho eso? Había visto muchas heridas que no lo habían afectado. La primera vez que había visto un hueso roto abierto, Grizzly, pero bueno, el tipo lo había logrado.
¿Un vientre desgarrado con las tripas colgando? De acuerdo, ese había sido desagradable. Sobre todo porque el pobre bastardo aún estaba vivo. Pero luego había visto lo que lo había conmocionado hasta la médula. No había muchas cosas en las que Jim creyera. Cepíllate los dientes, nunca comas carne cruda, siempre abre la puerta para la dama. Y que un cerebro pertenece en ese dentro de una cabeza. Lo siento. La pequeña Sarah gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ella sostenía algo en sus manos. Parecía una mariposa muerta. La cabeza de Jim se giró hacia un lado y pudo ver a su madre acostada junto a Sarah. O lo que quedaba de ella. Detrás de él, podía oír los pasos temblorosos de Patrick. Cuando salió a trompicones de la casa, vio a su propia esposa y volvió a caer de rodillas. Su rostro se puso completamente blanco y Jim pudo ver cómo la sangre fluía por su nariz, oídos y ojos. Sus pupilas estaban dilatadas y había pocas dudas de que la explosión psiónica había causado algún daño grave al cerebro del hombre. No, susurró Patrick. ¿Su cabeza? ¿Qué le pasó a su cabeza? Jim miró fijamente a lo que una vez había sido una madre joven y muy atractiva. Quería apartar la mirada, pero no podía. No, por favor, haz que pare, no quería hacerlo. Tienes que creerme. La voz de Sarah. Su verdadera voz. Dentro del fondo de su mente otra vez. Así que eso fue todo. Eso era lo que ella había estado tratando de decirle. La primera persona que había matado. Había sido su propia madre. Quizás Jim debería estar enojado o disgustado, o incluso asustado. Estaba sorprendido, eso era seguro. Sin embargo, al final, él era una cosa. Avergonzado. Lo siento. La pequeña Sarah gimió y miró a su madre. Tiró del vestido de la mujer, pero su madre no estaba haciendo nada. ¿Cómo podía? Ya no estaba viva. Mami, despierta, por favor. La vista fue desgarradora. Jim podía oír a Patrick Kerrigan murmurar lo mismo una y otra vez. Su cabeza, ¿qué pasa con su cabeza? Pero Jim no escuchó eso. Dio un paso adelante, luego otro. Mamá, despierta. Lo siento. La pequeña Sarah se lamentó. Si esto fue realmente solo una alucinación, entonces fue una de las más crueles que Jim había experimentado. Ciertamente fue al mismo nivel que la muerte de su propia familia. Jim había sido padre una vez. Y cuando vio a ese niño llorando frente a él, supo lo que tenía que hacer. Cayó de rodillas justo enfrente de ella y atrajo a la pequeña Sarah en un fuerte abrazo. Se aseguró de que ella no mirara la cabeza mutilada de su madre e hizo lo que cualquier buen adulto debería hacer. Está bien, Sarah. No mires. Dijo y le dio unas palmaditas en la cabeza. Pudo escuchar cómo ella comenzó a llorar aún más fuerte. Sarah, esta Sarah, no entendía completamente lo que estaba pasando. ¿Cómo pudo ella? Había cosas que se suponía que los niños no debían entender. ¿Por qué? ¿Por qué mamá no se mueve? La pequeña Sarah quería saber. Probablemente estaba demasiado sorprendida para darse cuenta de lo que acababa de suceder. Está bien, tu madre, ella, maldita sea. Jim miró a la mujer y cuando vio el daño, apretó los dientes y volvió la cabeza. Estaba mal, maldita sea. Era como ver una versión muerta y mutilada de Sarah. Todo dentro de la mente de Jim comenzó a convulsionar y tuvo que luchar contra las ganas de vomitar. Lo siento, le prometí al insecto que lo mantendría a salvo. La pequeña Sarah se quejó. Jim no tenía idea de lo que estaba hablando, pero poco importaba. Entonces, ¿esto fue todo, eh? Se susurró a sí mismo. ¿Era esto de lo que no querías contarme? Sin embargo, la voz en el fondo de su mente no estaba respondiendo esa pregunta. Además, ahora mismo lo único que le importaba era ese niño pequeño en sus brazos. Jim estaba sorprendido por el hecho de que todavía tenía ese toque paternal. Algunas cosas son como andar en bicicleta. En este momento, a Jim no le importaba lo absurdo de toda esta situación. Todo lo que sabía era que había una Sarah frente a él. No la Sarah que conocía y amaba. No, esta era solo otra Sarah que nunca había conocido antes. Una niña pequeña que había perdido el control sobre sus poderes por solo un segundo. Su primer asesinato había sido su madre. ¿Cómo diablos se suponía que iba a reaccionar? ¿Qué debería decirle a Sarah, su Sarah, cuando la enfrentaría de nuevo? No había una respuesta sencilla para eso. Pero había una cosa que sabía, y era que había una niña pequeña llorando a lágrima viva justo enfrente de él. Y así, hizo lo que cualquier buena persona debería hacer, lo que todo buen padre debería hacer. Está bien. Todo está bien, Sarah. Aunque sabía lo que tenía que decir, se sintió difícil hacerlo. Sarah había matado a muchas personas y Jim había pasado por alto la mayor parte.
Un soldado a veces tenía que matar, y un asesino estaba entrenado para no hacer nada más que matar. Pero esto no era matar, ni siquiera era un homicidio, no era como si Sarah hubiera querido que esto sucediera. Estaba seguro de eso. Fue el accidente más trágico que se pueda imaginar. Momia. La pequeña Sarah resopló. Lo siento. Me comportaré de ahora en adelante. Esas palabras hicieron que el corazón de Jim casi se rompiese. La futilidad detrás de las palabras de Sarah fue cruel y amarga. Así es como había perdido a su madre. Jim miró una vez más por encima del hombro. Hey. Hey. Entra en el juego. ¿Estás bien? Le gritó a Patrick, pero el padre de Sarah ni siquiera se dio cuenta de Jim. Su cabeza, ¿qué pasa con su cabeza? Patrick Kerrigan susurró. El hombre se apoyó contra la pared de su casa, con la mirada vacía. La sangre seguía saliendo de su nariz y oídos, y sus pupilas aún estaban dilatadas. Parecía como si el arrebato de Sarah hubiera causado más daño que una pequeña conmoción. No, esto fue mucho peor. Jim cerró los ojos. Esto no era lo que esperaba. Seguro, se había preguntado muchas veces cómo había sido la infancia de Sarah. Sin embargo, nunca se había atrevido a preguntar. Y ahora sabía por qué. Jim volvió la cabeza de Sarah a su padre y de nuevo a ella. No quería dejar ir a este niño, pero tenía que asegurarse de que todo estuviera bien con el hombre. Jim soltó a la pequeña Sarah y se acercó cojeando al hombre. Se arrodilló frente a él y puso su mano sobre el hombro del padre de Sarah. Oye. Quédate conmigo. ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Su cabeza, simplemente se vino abajo. Patrick Kerrigan tartamudeó y continuó mirando el cadáver de su esposa. Cuando Jim miró a los ojos del hombre, se dio cuenta de que esto no era solo una sorpresa. Esto fue más profundo. Lo había visto antes. Incluso tenía un nombre. Un PIS. Síntoma de intrusión psiónica masiva. Los fantasmas podían sumergirse en las mentes de otras personas, pero un cerebro humano no era una computadora que pudieras encender y apagar cuando quisieras. Si el fantasma no sabía lo que estaba haciendo, el daño causado a la mente podría ser horrible. La madre de Sarah había experimentado un extremo del arco iris y Patrick Kerrigan el otro. Lo siento mucho. Jim le susurró a Patrick, pero sabía que el hombre se había ido demasiado. No sabía, yo solo, y entonces se dio cuenta de algo. Respiró hondo y negó con la cabeza. No es su culpa. Es solo una niña. Ella solo, oh diablos, ¿qué estaba tratando de decirle a ese hombre, eh? Esto no era real. Nada de eso lo fue. Mamá, despierta. La pequeña Sarah luego lloró de nuevo. Jim miró por encima del hombro y vio cómo la niña tiraba del vestido de su madre. Esto fue cruel. Fue demasiado cruel. Fue injusto, cruel y desgarrador al mismo tiempo, e incluso demasiado para que Jim lo manejara. Se apartó del hombre con daño cerebral y corrió hacia Sarah. Por favor, despierta. Lo siento, no quería portarme mal. Por favor, por favor. Grandes lágrimas corrieron por el rostro de la niña y Jim hizo lo único que pudo. Envolvió sus brazos alrededor del diminuto cuerpo de la niña y apartó la mirada del cadáver de su madre. Oh Sarah, lo siento mucho. Susurró, pero no era para la pequeña niña en sus brazos. Mamá, por favor despierta. La pequeña Sarah siguió llorando, pero fue inútil. Esa abrumadora sensación de pavor regresó, y Jim pudo sentir cómo le empezaba a doler el corazón. Esto fue demasiado. La parte lógica de la mente de Jim le dijo que esto tenía que ser una especie de alucinación o sueño, pero eso no lo hizo mejor. Ver a Sarah, esta versión de ella, tocó algo dentro de Jim, algo que había creído perdido cuando Johnny murió. Justo aquí, frente a él, había un niño. Un niño que había matado a alguien, sí. Pero en el fondo, Jim sabía que no podía culparla por eso. Al contrario, quería decirle a Sarah, su Sarah, que no había sido culpa suya. Pero, ¿cómo se suponía que alguien iba a manejar algo así? Era como si estuviera aprendiendo mucho sobre Sarah en tan poco tiempo, pero era demasiado. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, era como si estuviera buscando algo o alguien que pudiera ayudarlo. Sin embargo, no existía tal cosa. Él estaba solo. A solas con un niño pequeño que lloraba porque su madre ya no existía. Y así, en contra de un mejor juicio, Jim hizo lo que le parecía correcto. Agarró a la niña, se puso de pie. Y se escapó. Bueno, correr era la palabra equivocada. Más bien cojeando lo más rápido posible. Jim realmente no estaba pensando en lo que estaba haciendo. Solo quería tener la mayor distancia posible entre Sarah y el cuerpo de su madre.
Simplemente se sentía mal quedarse allí y permitir que la pequeña Sara observara el cadáver de su madre. Había cosas que simplemente no deberían ser. Jim presionó el pequeño y frágil cuerpo de la niña contra su pecho. Estaba llorando como loca, ahora su confusión había sido reemplazada por miedo y dolor mortal. ¿Se había dado cuenta finalmente de lo que había sucedido? ¿Había comenzado a comprender que su madre ya no estaba viva? ¿Había sido así? ¿Era así como se había desarrollado todo? Si tan solo hubiera sabido, se maldijo a sí mismo. Jim sabía que Sara le ocultaba secretos. Por supuesto que lo hizo, no era tonto. Sabía que Sara no quería hablar sobre su pasado, pero había pensado que era solo por su tiempo como Serk. Pero esto fue diferente. Había aprendido dos cosas nuevas sobre Sara. Que sus años de adolescencia habían apestado y que su infancia tampoco había sido mucho mejor. Era casi demasiado. Mientras llevaba a la pequeña niña a través de los campos abiertos de este extraño mundo, sintió como todo se volvía borroso. Sara, su Sara, había soportado tanto. Y él nunca la había ayudado con toda esa mierda. Siempre había pensado que compartían algo en común. Ambos eran soldados, y ambos habían sufrido su parte justa de dolor y derrota. Pero ahora se dio cuenta de que esa no era la verdad. El dolor de Sara era profundo. Mucho más profundo de lo que Jim podía imaginar. La infancia de Jim no había sido nada espectacular. La aburrida pero tranquila vida del hijo de un granjero en Shiloh. Había decidido huir de esa vida cuando se hizo mayor. Había sido su decisión, bueno, en su mayoría. En parte. De alguna manera. En cierto modo. Pero Sara. Ella se había guardado todo esto para ella, ¿no es así? Ella nunca se lo había confiado a Jim, ¿eh? No, eso no es correcto. ¿Cómo se suponía que uno debía hablar de estas cosas? Lo siento, Sara. Lo siento. Repitió la misma línea una y otra vez. El tiempo se convirtió en una neblina. El cuerpo de la niña era tan liviano, mucho más liviano que el de la Sara adolescente que había conocido hacía poco. Pero sus llantos fueron desgarradores y Jim ya no pudo ocultar sus propias lágrimas. Este tipo de pesadillas eran las peores, al menos para él. Le recordaron su propia vida y la muerte de Honey y Liddy. Jim siguió adelante. No sabía a dónde iba, ni le importaba el hecho de que el cielo sobre su cabeza todavía mostraba esa hermosa nebulosa. Esto no era real, nada de eso lo era. Simplemente ya no le importaba. Siguió corriendo por lo que pareció una eternidad, y durante todo ese tiempo, la pequeña Sara continuó llorando mientras presionaba su rostro contra su pecho. Quizás Jim esperaba simplemente dejar atrás esta pesadilla. Pero no importa dónde fuera, Sara siempre lo perseguiría. Y si no lo hacía, él mismo la llevaría. Había un cierto tipo de trágico en ello. Jim siguió caminando, el dolor que torturaba su cuerpo había desaparecido. Todavía estaba en mal estado, pero de alguna manera se las arregló para bloquearlo. Quizás fue el impacto. El agotamiento. Quizás nada de esto era real. No importaba. Las nubes oscuras comenzaban a bloquear el cielo. La tormenta. Se había olvidado de la tormenta. Y ahora parecía como si la tormenta estuviera a punto de desatar su carga sobre ellos. Las nubes aún no lo habían alcanzado, por lo que se sorprendió cuando sintió gotas húmedas en su piel. Le tomó un tiempo darse cuenta de que esas cosas no eran gotas, sino lágrimas. Sus propias lágrimas, corriendo por su rostro. Sara, si puedes oírme, lo siento. Jadeó mientras se movía hacia otra línea de árboles. No quería adentrarse en la jungla, pero la tormenta se acercaba y ya podía ver cómo soltaba su carga de lluvia. No iba a pasar en poco tiempo. No, parecía que esta tormenta había llegado para quedarse. Si tan solo hubiera sabido, si me hubieras dicho, ¿qué le dijiste? Hola, Jim. Por cierto, cuando era pequeña, maté accidentalmente a mi propia madre. Jaja, historia loca, ¿quieres ir a bailar? Eso no era nada de lo que pudieras encogerte de hombros. Fue más profundo. Algo como esto podría cambiar a una persona desde adentro. Jim siempre había pensado que Sara poseía un rasgo más bien sanguinario de brutalidad. Algunas personas simplemente eran así. Pero las cosas que había visto. Fue demasiado para procesar. Necesitaba algo de tiempo para pensar las cosas detenidamente, para darle sentido. Mamá, la pequeña Sara siguió llorando y Jim le puso la mano en la cabeza. Está bien. Solo déjalo salir. Le dijo a ella. Casi habían llegado a la línea de árboles cuando la tormenta finalmente los alcanzó. Quizás debería haberse quedado dentro de la casa, le habría proporcionado refugio de la tormenta.
Sin embargo, Jim ya no podía pensar las cosas de manera racional. Solo estaba siguiendo sus instintos, y sus instintos le decían que corriera, que se alejara lo más posible de esa pesadilla. Cuando finalmente llegaron a los árboles, ya estaban completamente empapados. A estas alturas, este planeta ya no era tan bonito, a pesar de que la lluvia era realmente cálida. Pero lo hizo aún peor porque parecía que este lugar se estaba burlando de Jim con su perfección. Realmente era un paraíso, al menos desde el exterior. Cuando Jim entró en el bosque, continuó presionando. Caminó hasta que llegó a un lugar donde la lluvia no atravesaría el espeso dosel de la jungla. Cuando se detuvo, miró a su alrededor y sintió cómo el dolor comenzaba a regresar a él. Oh, maldita sea, se había exagerado. Quiero volver a casa, se lamentó la pequeña Sarah. Jim se arrodilló y la puso de pie. Oye. Oye, pequeño. Mírame. Dijo, pero Sarah estaba demasiado ocupada llorando a lágrima viva. Quiero a mi mamá. Cuando Jim escuchó eso, tragó saliva. Le puso la mano en la cabeza y le dedicó una cálida sonrisa. Lo sé. Lo sé. Pero está lloviendo. Esperemos a que pase esta tormenta y una vez que se haya ido, volveremos. No quería hacer eso. Pero él también necesitaba tiempo para recuperar al menos una pequeña parte de su fuerza. Y su cordura. Se acercó a un árbol grande y se sentó con la espalda apoyada en el tronco del árbol. Oye, ven aquí. Susurró y la pequeña Sarah negó con la cabeza. Mi mamá me dijo que no debería confiar en los extraños. Eso hizo que Jim sonriese. Tu madre es una mujer muy inteligente. Él aceptó. Pero no soy un extraño. Mi nombre es Jim. Soy un amigo de tu padre. Él mintió. Quiero volver a casa. Dijo la pequeña Sarah de nuevo y Jim asintió. Lo sé. Lo sé, Sarah. Una vez que deje de llover, regresaremos. Solo ven aquí, te mantendré a salvo hasta entonces. Ofreció, pero Sarah todavía parecía vacilante. Fue entonces cuando de repente un rayo cruzó el cielo por encima de ellos, y solo segundos después un trueno rugió a través de la densa jungla. Sarah gritó de miedo y corrió hacia el adulto. Enterró su rostro bajo su axila y comenzó a llorar de nuevo. ¿Y Jim? Hizo lo único que pudo. Pasó el brazo alrededor de la niña y comenzó a decirle que todo estaría bien. Y por encima de ellos, la tormenta seguía rugiendo.